Ricardo conocía la 150D como la palma de su mano. Llevaba más de 10 años transportando mercancía entre Puebla y Veracruz. Pero había un tramo, la infame curva del Pato, que siempre le ponía los pelos de punta. No solo por lo cerrada y peligrosa, sino por lo que se decía que ocurría allí. Era una noche de niebla espesa, de esas que te obligan a ir a paso de tortuga. Ricardo iba solo, con el único sonido de la radio estática y el motor de su tráiler. Al acercarse a la curva, vio algo que lo hizo pisar el freno. Una silueta estaba parada justo en el borde de la carretera. Era una mujer, vestida con un traje de novia blanco, empapado y sucio. Parecía estar pidiendo ayuda. Ricardo, a pesar de su miedo, sintió lástima. Detuvo el camión, encendió las luces de emergencia y bajó la ventanilla. «Señorita, ¿está bien? ¿Qué le pasó?», preguntó. La mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y sus ojos eran dos cuencas vacías. Pero lo que realmente lo heló fue su sonrisa, una mueca amplia y antinatural. «Me caí», susurró ella, con una voz que sonaba a agua estancada. Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, ella señaló hacia el barranco que bordeaba la curva. En ese instante, un recuerdo le golpeó. La leyenda de la curva del Pato. Una novia que, el día de su boda, tuvo un accidente fatal en ese lugar. La mujer dio un paso hacia el camión, y Ricardo notó que sus pies no tocaban el suelo. El vestido blanco parecía arrastrar consigo la niebla. «¿Me lleva?», preguntó ella, su voz ahora un lamento agudo. Ricardo, presa del pánico, puso el camión en marcha y aceleró, sintiendo cómo las ruedas patinaban en el asfalto mojado. Miró por el espejo retrovisor. La novia no lo seguía. En su lugar, vio algo mucho peor. Vio su propio camión, el mismo modelo, el mismo color, volcado y destrozado en el fondo del barranco. Y al lado, la figura de la novia, sonriendo y señalando. Ricardo condujo sin parar hasta el amanecer. Cuando la niebla se disipó, se detuvo en una gasolinera. El dependiente, al verlo, se acercó con preocupación. «Señor, ¿está bien?». «Su camión». Ricardo miró el lateral de su tráiler. Había una marca de mano embarrada y húmeda, justo debajo de la ventanilla. Y la marca no era de un solo dedo, sino de 5 dedos largos y delgados, como si alguien hubiera intentado agarrarse desesperadamente a la cabina. Desde ese día, Ricardo nunca más se detuvo en la curva del Pato. Sabe que la novia no busca un aventón, busca compañía para su caída eterna. Frank era un hombre práctico. Las historias de fantasmas eran para los novatos. Él creía en el café fuerte y en el mantenimiento preventivo. Pero la I-40, especialmente el tramo que atraviesa el desierto de Arizona, tiene una forma de poner a prueba la fe de cualquiera. Necesitaba dormir. Había estado conduciendo durante 16 horas. Vio un cartel descolorido que anunciaba una rest area a 1 milla. Era un lugar viejo, con baños de ladrillo y algunas mesas de picnic. No había otros camiones. Se estacionó, apagó el motor y se preparó para dormir. A la medianoche lo despertó un golpe en la puerta de la cabina. Toc, toc. Frank se incorporó, confundido. Miró por la ventana. No había nadie. Pensó que el viento había movido algo. Se acostó de nuevo. Toc, toc. Esta vez más fuerte. Se levantó y miró por la ventana del lado del conductor. La luna llena iluminaba el estacionamiento vacío. No había ni un alma. Toc, toc, toc. El sonido venía ahora del lado del pasajero. Frank sintió un escalofrío. Se puso los pantalones y tomó su linterna. Abrió la puerta de la cabina y bajó. El aire del desierto era frío y seco. Caminó alrededor del camión, iluminando cada rincón. Nada. Cuando se disponía a subir, escuchó una risita suave y seca que venía de debajo del tráiler. Apuntó la linterna. No había nada, solo el eje y las ruedas.
«Sal de ahí», gritó Frank, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La risa se detuvo. En su lugar escuchó un rasguño metálico, como si algo afilado estuviera rayando el metal del tanque de combustible. Frank se acercó al tanque. La luz de la linterna reveló que no era un rasguño. Eran letras grabadas en el metal, como si hubieran sido hechas con una garra. Las letras decían: «No estás solo». Frank se quedó paralizado. No había forma de que alguien hubiera hecho eso tan rápido. De repente, la radio CB de la cabina se encendió con un estallido de estática. Una voz profunda y distorsionada llenó el silencio de la noche. Frank. Era su nombre. Frank corrió hacia la cabina, cerró la puerta de golpe y arrancó el motor. Mientras salía a toda velocidad de la rest area, miró por el espejo lateral. Vio una figura alta y oscura parada en la entrada de los baños. No era un hombre. Era una sombra con forma humana, y sus ojos, 2 puntos rojos brillantes, lo miraban fijamente. La voz en la radio CB se convirtió en un grito ensordecedor, y luego silencio. Frank nunca supo qué era esa cosa, pero la mañana siguiente, al revisar su camión, la inscripción en el tanque de combustible había desaparecido. En su lugar había una huella de mano quemada en el metal, justo donde había estado la inscripción. Ahora, Frank nunca se detiene en rest areas desoladas. Prefiere conducir con sueño que arriesgarse a escuchar el descanso silencioso de la I-40. Mateo amaba la soledad de la Patagonia. La Ruta 41 era su favorita. Kilómetros y kilómetros de estepa, montañas nevadas y un silencio que te hacía sentir pequeño. Pero en el sur el silencio a veces esconde cosas. Era invierno. La temperatura estaba bajo cero y la nieve comenzaba a caer. Mateo vio a un autostopista en medio de la nada. Un hombre joven, con una mochila y una bufanda que le cubría la mitad del rostro. Mateo dudó. Las reglas de la carretera dicen que no debes recoger a nadie en la 41. Pero el frío era mortal. Se detuvo. El joven subió rápidamente, agradeciendo con un asentimiento. «¿A dónde vas, muchacho?», preguntó Mateo. «A la próxima ciudad, por favor. Necesito llegar antes de la tormenta», respondió el joven, con una voz extrañamente apagada. Condujeron en silencio durante un rato. Mateo intentó hacer conversación, pero el joven solo respondía con monosílabos. De repente, el joven se inclinó hacia adelante y señaló el parabrisas. «Cuidado con el puente», dijo. Mateo miró hacia adelante. No había ningún puente a la vista, solo la carretera recta. «¿Qué puente, pibe?». «No hay puentes por aquí». El joven no respondió. Mateo miró por el espejo retrovisor para verlo, pero el asiento del pasajero estaba vacío. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Pisó el freno y el camión se detuvo justo a tiempo. A menos de 10 metros la carretera terminaba abruptamente. Un puente viejo que cruzaba un arroyo se había derrumbado por la nieve y el hielo. Si no hubiera frenado, habría caído al vacío. Mateo salió del camión temblando. Miró el abismo y luego miró el asiento del pasajero. La mochila del joven no estaba. Mientras se preparaba para dar la vuelta, vio algo en el asiento del pasajero. Era un trozo de papel doblado. Lo desdobló. Estaba escrito a mano, con una caligrafía antigua. Decía: «Gracias por el viaje. Ahora sigue mi advertencia. No te detengas en la 41. Nunca». Y debajo había una fecha: 1978. Mateo se dio cuenta de que el joven no era un autostopista. Era el fantasma de alguien que había muerto en ese mismo puente y que, por alguna razón, lo había salvado. Desde ese día, Mateo respeta la soledad de la Ruta 41. Sabe que el autostopista no busca un viaje, sino salvar a otros del destino que él no pudo evitar.
y a veces, cuando el frío es más intenso, jura escuchar un susurro en la cabina. No te detengas. Carlos era un hombre de fe, pero la fe se pone a prueba en las carreteras de los llanos. Él había escuchado la leyenda de El Silbón, el espectro alto y flaco que carga un saco de huesos y emite un silbido escalofriante. Dicen que si el silbido se escucha cerca, es porque está lejos, y si se escucha lejos, es porque está justo detrás de ti. Carlos estaba haciendo la ruta de Villavicencio a San Fernando de Apure. La noche era clara, pero el aire estaba pesado. A eso de las 2 de la mañana, mientras cruzaba un tramo particularmente desolado, lo escuchó. Un silbido. Era agudo y penetrante, como el sonido de un pájaro nocturno, pero con una melodía que helaba la sangre. Sonaba lejos, muy lejos, casi como un eco en la inmensidad de la sabana. Carlos sintió un nudo en el estómago. «Está lejos», se dijo a sí mismo, intentando tranquilizarse. Aceleró. Quería dejar ese lugar o, al menos, el sonido atrás. Pero el silbido no se alejaba. De hecho, comenzó a cambiar. Se hizo más grave, más profundo, y parecía estar acercándose. Carlos miró por el espejo retrovisor. Nada. Solo la oscuridad y la luz de sus faros. El silbido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio denso, opresivo, que parecía absorber el ruido del motor. Y entonces lo escuchó de nuevo. Esta vez el silbido era suave, casi inaudible, como si viniera de dentro de la cabina. Era un sonido tan cercano que parecía estar respirando en su oído. Carlos sintió un terror puro. Sabía lo que significaba. El silbón estaba justo detrás de él. Frenó de golpe. El camión patinó. Agarró el machete que guardaba bajo el asiento y saltó de la cabina. Corrió hacia la parte trasera del tráiler, iluminando con su linterna. No había nadie, pero al pasar junto a la puerta del pasajero, vio algo. Una sombra alta y delgada, proyectada en el asiento. No era la sombra de un hombre. Era demasiado larga, demasiado huesuda, y en ese momento escuchó el silbido una vez más. No era un silbido de pájaro, era un lamento prolongado que parecía salir de un pecho vacío. Carlos se dio cuenta de que el silbón no quería subir al camión, quería que él bajara. Se lanzó de nuevo a la cabina, trancó las puertas y encendió el motor. Condujo el resto de la noche a toda velocidad, sin mirar atrás, con el silbido lejano y cercano alternándose en su mente. Al amanecer se detuvo en un puesto militar. Estaba temblando. Un soldado se acercó a su camión. «¿Qué le pasa, amigo?» «Parece que ha visto un fantasma». Carlos no pudo hablar. Solo señaló la parte trasera de su camión. El soldado miró. En el polvo de la carrocería, justo debajo de la ventana de la cabina, había una huella. No era una huella de zapato. Era la huella de un pie descalzo, anormalmente grande y delgado. Carlos nunca más volvió a hacer esa ruta solo. Ahora, cada vez que escucha un silbido en la noche, no importa cuán lejos parezca, sabe que debe acelerar. Porque el silbón no solo te asusta. Dicen que si te detienes, él te quita los huesos para añadirlos a su saco. Y el último silbido que escucharás será el de tu propia alma escapando.